Ya, entonces vamos a leer la palabra del Señor ahí en Hechos 27, ¿ya? Dice así en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave a Adramitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón. Y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Genido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacia. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Qué tremendo. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al norte y sudeste, e invernar allí. Amén. Bueno, sabemos que el relato después prosigue y al final sucede lo que Pablo había predecido por el Espíritu. Porque aquí dice: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Entonces yo meditaba, hermano, en esta palabra que nos da el Señor ahora, de cómo Pablo, siendo un siervo de Dios, un hombre de Dios, un hombre preparado, un hombre que... Hay un libro de César Vidal que se llama Pablo el judío de Tarso. Ahora sacó otro libro que se llama... ¿Cómo se llama el libro, Paz? El que está ahí. Apóstol, ¿cómo se llama? Apóstol a las Naciones. Apóstol para las Naciones. ¿Podría leerse ese, hermano? Es una biografía del apóstol Pablo. Y resulta que, bueno, el otro libro de Vidal se llama Pablo el judío de Tarso. Entonces él enseña ahí que Tarso era en ese tiempo como lo que podría ser hoy una ciudad universitaria. O sea, un lugar de mucha cultura, de mucha educación. Entonces Pablo por mucho tiempo vivió en la diáspora, que se llama fuera de Israel. Entonces Pablo fue una persona de mundo, de salir mucho, conocer lugares, una persona muy culta, muy educada. Y de repente, cuando se convierte a Cristo por causa del Evangelio,
él termina en un momento de su vida, termina no solamente en una cárcel, sino que en varios periodos de su vida estuvo metido en una cárcel. Por lo menos en 2 periodos de su vida, Pablo estuvo preso. Y Pablo estuvo preso no por ser un delincuente, sino que por predicar el evangelio. Entonces, pensaba yo en esto, en cómo son, bueno, de hecho lo he estado meditando durante todos estos días, y por eso ve cómo Dios habla por la palabra. Porque yo le decía a mi esposa, a la hermana Francesca, de que los propósitos de Dios realmente son un tremendo misterio. Son un misterio. Hay muchas cosas que están en el plano de lo incomprensible. Muchas cosas que a uno le pasan. Cosas buenas y cosas malas también que uno oye. Que uno trata de verlo de un lado, de otro lado, y uno dice, pero ¿por qué me pasó esto a mí? Si yo amo a Dios. Yo sirvo a Dios, yo tengo un montón de defectos, pero ¿por qué esto me sucede a mí? Entonces uno llega a la conclusión que es imposible tener una respuesta. Aunque uno invierta 1 hora, 2 horas, 10 horas, meses, años, entonces al final uno llega a la conclusión que hay cosas que están en el plano de lo incomprensible. Y en la vida de Pablo, en muchos momentos él tuvo que llegar a esa misma conclusión, creo yo, de decir, bueno, esto es voluntad de Dios, no me pidan razones, que yo le explique por qué estoy en esto. A lo más puedo decirle porque Dios lo permitió, porque es la voluntad de Dios, pero ya da razones que la gente quede conforme, porque ve que la gente realmente nos pide razones, no de la esperanza que hay en nosotros, en el sentido de la doctrina que nosotros creemos, sino que por situaciones de la vida práctica, ellos quieren respuestas. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque es difícil que alguien se acerque a un mundano y te diga, ¿y por qué cree en la Trinidad usted? Porque eso no le importa a ellos. ¿Por qué usted cree en el arrebatamiento? ¿Por qué usted, un mundano difícil que debe preguntar, ¿y por qué usted cree en la deidad de Cristo? Porque no son temas que a ellos les importan, esos temas, ¿a quiénes le importan? A los regenerados, a los transformados, a los salvos, a los redimidos. A la gente del mundo eso no le importa. Pero si ellos buscan tener razones, respuestas de por qué a ellos le han pasado cosas. Ve, por ejemplo, hay mucha gente del mundo que se hace la pregunta, ¿y por qué existe el mal? ¿Y por qué hay niños que mueren a temprana edad? Respuestas existenciales. Entonces cuando no la hayan, se van en contra de Dios. Se rebelan contra Dios. Pero el cristiano tiene otra actitud. Porque imagínense, Pablo, habiendo sido en su vida terrenal, antes de Cristo, él tuvo una tremenda bendición, antes de Cristo, humanamente. Tuvo una tremenda bendición. En el plano intelectual, en el plano económico, porque él se llamaba Saulo. Y también le llamaron Pablo porque él pudo comprarse el nombre. No sabemos, hay algunas conjeturas de Agustín de Hipona, de Jerónimo, del apóstol, de Martín Lutero, que tienen conjeturas acerca de por qué Pablo tenía 2 nombres. Pero todos concluyen en que Saulo es el nombre en hebreo y Pablo es el nombre romano. Y la gente que tenía un nombre romano siendo judío es porque era de mucho dinero. Lo que no se sabe es si el dinero lo reunió él o lo reunieron sus padres. El tema es que él era de muchos recursos antes de Cristo. Él ve que se relacionaba con la autoridad romana, con la autoridad judía. Y él pedía carta para ir a perseguir a los cristianos. Y no cualquier persona tenía ese acceso a un sumo sacerdote. No cualquier persona tenía acceso al Sanedrín. El Sanedrín sería lo que hoy es para nosotros un Senado. ¿Cierto? Aquí en Chile está el Senado, el Parlamento, digamos. Solo que en Israel no se distinguía mucho el tema civil, político y religioso, que todo confluía. Entonces, para que una persona tuviese acceso al Sanedrín, es que tenía que ser muy distinguido. Entonces, él, en su vida antes de Cristo, siempre tuvo bendiciones económicas, bendiciones sociales, bendiciones políticas.
Y en Cristo, obviamente, hubo una bendición porque Dios lo usó para evangelizar, para predicar, para que hubieran, no sé, momentos de derramamiento del Espíritu Santo. Pero también termina preso. Entonces, ¿cómo se explica eso? Entonces, hay cosas que nosotros vamos a vivir y que van a ser inexplicables. Todos tenemos experiencias que son inexplicables. Pablo, imagínense, le predica a Agripa, ministra a Agripa, y resulta que después igual sigue detenido. Yo creo que tal vez en algún momento dijo en su humanidad, y sigo acá preso. Si soy el que más ha hablado del Señor, soy el que más ha predicado, soy el que más ha evangelizado, soy el que más ha dejado, porque si alguien dejó mucho por seguir a Cristo, fue Pablo. Porque recordemos que Pablo era discípulo de Gamaliel, que la Reina Valera traduce Gamaliel. Ya, Gamaliel se pronuncia Gamliel. Y Gamliel era familiar del rabino más importante de Israel, que se llamaba Hillel. Habían dos rabinos, Hillel y Shammai. Entonces Pablo era discípulo de Gamliel, y Gamliel era familiar. Gamliel es mencionado en la fuente judía, no solamente aquí en la Biblia, en la fuente judía. Y Gamaliel era familiar del rabino más importante, Hillel. Entonces Pablo venía de esa línea. Probablemente él iba a ser el sucesor de Gamaliel. O sea, tenía un futuro muy prometedor, y se vuelve a Cristo y Dios lo usa tremendamente, pero termina en una cárcel. O sea, entonces nosotros debemos estar, es difícil, pero debemos estar dispuestos a enfrentar situaciones que son incomprensibles, que son muy incomprensibles. Hay un libro que escribió Juan Calvino, y en la introducción de este libro él habla acerca de la naturaleza de Dios, de los atributos de Dios, y uno de los tópicos que él habla del Dios incomprensible. Y considero que es un punto relevante. Hay cosas que son incomprensibles, pero la fe es tan grande, la fe que tiene el cristiano, y esa fe la da Dios, solamente Dios, no es algo humano, es algo de Dios, porque humanamente eso en algún momento se extinguiría por la prueba, la dificultad, la enfermedad, la lucha, se apagaría. Pero ¿por qué no se apaga? Porque Dios la sostiene. Por eso constantemente tenemos que pedirle al Señor: aumente mi fe, fortalezca mi fe, anímeme, no permita que yo me suelte de usted, no lo permita. ¿Dónde está eso en la Biblia? En Hebreos capítulo, creo que es, sí, Hebreos capítulo 12, parece que es. Mejor lo voy a ver. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Aquí está, 12. 12, verso 2. Puesto en el nombre de Jesucristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya, yo leí este pasaje también en griego, y varios lo traducen como el que origina y el que perfecciona la fe. Entonces Jesús es el que nos da esa fe. Ya, aquí hay un debate, hay gente que dice sí, pero hay varios tipos de fe. Está la fe natural que tiene el hombre, está la fe también como fruto del Espíritu, también ahí en Gálatas capítulo 5, ve que se habla del fruto del Espíritu, también está el fruto del Espíritu de la fe. Pero aquí la fe en este contexto es un don que da Cristo. Entonces, es esa fe la que nos sostiene, es esa fe la que nos hace permanecer y que no renunciemos. Entonces yo miraba la vida acá
de Pablo y yo pensaba esto, ¿cómo él pudo permanecer? ¿Cuántas veces el diablo tal vez no le vino a hablar a la mente? No le habló a la mente, mira dónde estáis. Estaré ahí tal vez dirigiendo una facción del fariseísmo. Estarías siendo el sucesor de Gamaliel. Estarías dirigiendo la rama farisaica más importante. Mira, Pablo, mira dónde estáis ahí preso, pero si no te hubierais vuelto a Cristo, estaríais relacionándote todavía con el sumo sacerdote. No te mirarían como un traidor, como un apóstata, porque las fuentes judías hasta el día de hoy hablan de Pablo como el traidor y el apóstata. ¿Se da cuenta, no? ¿Quién lo hizo permanecer? La fe. Solamente la fe en Cristo. Entonces, esa es la fe que nosotros necesitamos. Imagínense, Pablo, con todo lo que está viendo, Pablo podría haber dicho, ya se van a quemar, ya no busco más de Dios, no hablo más de Dios, no me quedo callado, y si el Señor quiere llevarme, que me lleve. No, está preso, está detenido, y resulta que el Señor va colgando personas para que Él caiga en gracia con ellos, y resulta que el Espíritu Santo le da una palabra. Mire, aquí se viene un momento difícil. Él dice, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Se da cuenta en medio de la tremenda dificultad. La otra vez el hermano Iván nos contaba cómo fue a andar para él en alta mar. Yo creo que en ese momento todos están pensando en salvar su propia vida. Yo creo que pocos dicen, chuta, Señor, cuiden de acá, a no ser que sea cristiano. Pero mire, Pablo está recibiendo el Espíritu de Dios, revelación, mensaje. Aquí se viene duro, aquí hasta gente va a morir. ¿Ve? Una claridad. En medio de la dificultad, él tenía claridad. Esto a mí me impresiona. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor, deme claridad cuando esté todo difícil, cuando esté todo cuesta abajo, deme a mí claridad, que yo pueda interpretar bien lo que va a suceder. Imagínense la visión, la claridad que tenía Pablo. Pero el centurión daba más crédito al piloto, claro que decía otra cosa, claro, y pensemos en lo siguiente. Si yo hubiera sido el centurión y el piloto que navega me dice, no, esto va a salir aquí, acá y vamos a salir todo bien, y me dice una persona que yo no conozco y me dice, no, ¿sabe qué? Esto va a pasar, ¿yo a quién le creería? Al piloto, ¿cierto? Que el piloto es el que sabe. Entonces, claro, el centurión actuó humanamente. Entonces, no podemos pedirle espiritualidad a una persona que no es cristiana. Pero se da cuenta cómo Pablo igual ve más allá. Y mire, no le recibieron. ¿Y qué es lo que hizo Pablo? Pablo se taimó, Pablo se enfureció, Pablo se rebeló con Dios. Pablo podría haber dicho, chuta, no me reciban en ni un lado, soy un apóstol, soy un siervo de Dios. Y claro, el piloto sabe más, pero yo soy el que tiene revelación. Y no me recibió, no me escuchó este tipo. Señor, castíguenos, ¿no? Entonces, uno realmente tiene que aprender a que hay personas que a uno no le van a recibir. Si a Pablo no le recibieron, ¿acaso no hay gente que no así sabe que yo a usted no le creo, no lo recibo? ¿A cuánta gente uno le ha dicho, hermano, sabe que yo recibo de parte de Dios? Que el rumbo que su vida está tomando, esto va a terminar mal, hermano. Yo en muchas ocasiones he tenido esa oportunidad de que me ha acercado a personas, hermano, Dios me dio un sueño con usted, mire,
Dios me está mostrando que usted va al precipicio, usted va a la ruina. Y sabe que la gente no te recibe. Hay personas que hasta le he dicho, hermano, usted va a terminar de la peor manera, vuelvas a Dios, Dios me lo mostró. La gente me ha dicho, no me diga más, hermano Richard, ya no quiero escuchar más. Mira, hermano, con lo que usted me dijo, me dejó tiritando. Claro, quedaron tiritando, pero después igual siguieron en lo malo. ¿Ve? Pero Dios no le muestra. Entonces, ¿por qué Dios le mostraba a Pablo? Porque Pablo andaba en el Espíritu. Miren, con toda la dificultad que había, él nunca perdió esa sensibilidad espiritual. Entonces, en este tiempo necesitamos nosotros tener esa sensibilidad. En estos días, digamos que estamos casi llegando a fin de año, estamos a día jueves, mañana el último día del año, pero Dios con esta palabra nos está advirtiendo. Está terminando un año, tal vez van a venir momentos bien difíciles en el año 2022, pero nosotros tenemos que tener la cautela, nosotros tenemos que tener la moderación, nosotros tenemos que tener el dominio propio, nosotros tenemos que tener la templanza. Y tenemos que tener claro que mucha gente no nos va a recibir, pero que ellos no nos reciban no significa que Dios no nos va a revelar lo que Dios quiere hacer. Entonces, ese es el hombre de Dios, esa es la mujer de Dios que nosotros necesitamos que se levanten en la iglesia de Dios. Así que vamos ya a estar orando. Dios bendiga aquí a mi esposa, la hermanita Francesca, que está conectada ahí, que nos dice que el Señor nos ayuda a tener esa fe en el momento difícil y esa claridad que tenía Pablo. Exactamente. No sé si mi hermano Iván querrá comentar alguna cosa de esta palabra. Yo meditaba en la situación de Pablo. Acérquese que para que se escuche. Meditaba en lo que vivió Pablo como siervo de Dios. Yo te me transportaba lo que pasó José. Exactamente. Que también terminó en la cárcel, que Dios también lo hizo pasar por esa terrible prueba, y finalmente después, en medio de toda esa confusión y todo lo que tuvo que vivir, pero después de eso, Dios le dio la bendición. Entonces, me hacía meditar en eso, y a veces también nosotros nos hemos puesto en esa situación, y al principio no vamos a entender, no vamos a comprender un momento difícil o la adversidad así extrema. Pero a veces Dios permite eso para mostrarnos y tener claridad, como decía usted, para tener en consideración de que Él nunca nos va a dejar. Amén. Y si nos permitió que pasáramos eso es por algo mucho mayor todavía. Claro. Eso es lo que podría decir. Amén. Gracias, mi hermano Iván. Así que tengamos presente que van a haber cosas que van a superar nuestra comprensión. No perdamos tanto tiempo, ya igual tenemos que evaluarlo, porque como ser humano queremos recibir respuestas. Pero cuando ya vemos que hay situaciones que hemos vivido que no tienen una respuesta, lo mejor que podemos hacer es descansar en Cristo. Sí, Señor, claro, este tema yo no sé cómo sucedió, cómo me pasó, los problemas que he tenido. Señor, pero yo le coloco todo este problema, esta situación difícil, la coloco a su planta. Deme descanso. Y eso va a ser tremendamente liberador. Así que vamos a orar al Señor. Padre, queremos darle gracias por este hermoso culto que usted nos ha regalado en esta hora, Señor. Padre mío, usted nos ha bendecido enormemente con la palabra, con la oración. Y gracias, Padre mío, porque aquí hay un pequeño remanente en este día jueves, que hemos tenido la oportunidad, mi Señor, de poder estar aquí para poder orar y recibir su palabra. Muchas gracias, mi Dios. Denos esa entereza, esa fortaleza, esa fe, ese vigor, ese dominio propio, esa templanza, esa moderación, Padre mío, esa visión, esa revelación en los momentos difíciles. Denos esa claridad, Espíritu de Dios. Ayuda a mis hermanos, ayuda a mis hermanas, que tal vez ellas mismas están pasando sus propios problemas, sus propias dificultades, mi Dios. Tal vez hay pensamiento en su mente, que por qué vivieron tal cosa. Hermanos que padecieron diferentes situaciones. Ayúdenos, Espíritu de Dios.
Ayúdenos a nosotros. Cuando estemos en momentos complejos, sostengan nuestra fe. Sostenga nuestra fe, mi Dios. Padre, le pedimos que este año 2022 que se aproxima, sostenga nuestra fe. Oh, bendita sea la gloria de Dios. Sostenga nuestra fe, mi Dios, por piedad. Sostenga la fe de los hermanos de nuestra congregación. Sostenga la fe de sus hijos. Muchas gracias, mi Dios, por esta su palabra. En el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga.